Buenos días, señores estudiantes. Vamos a dar la clase virtual, no presencial, con motivo del coronavirus, y así lo ha ordenado la universidad, que la clase sea virtual. Vamos a iniciar con el tema de federaciones y confederaciones. Las federaciones y confederaciones. Sabemos nosotros que las organizaciones sindicales en Colombia son de primer grado los sindicatos, los de segundo grado las federaciones y los de segundo grado las confederaciones. Las federaciones y confederaciones constituyen la máxima categoría dentro de una organización sindical. Y desde el punto de vista asociativo, las federaciones y confederaciones constituyen genéricamente alianzas, uniones entre grupos homogéneos, con el fin de constituirse en organizaciones de mayor categoría, significación o identidad. Cuando habla grupos homogéneos, debemos entender que es la agrupación de varios sindicatos o es la agrupación de varias federaciones. Por eso vamos a encontrar, para que nazca una federación se requiere una agrupación de varios sindicatos. Para que nazca una confederación se requiere la reunión de varias federaciones. El artículo 417 nos dice que hay varias clases de federaciones: local, regional, profesional o industrial y nacional. 4 clases de federaciones. La local es aquella que está compuesta por sindicatos de un mismo departamento, de un mismo municipio, sin importar la clase de ellos. Local. Regional es aquella que está compuesta por sindicatos de un mismo departamento, sin importar la clase de ellos. Federación profesional o industrial es aquel que está formado por sindicatos industriales o de una misma actividad económica. Y federación nacional es aquella que está formada por sindicatos de diversos departamentos. Las federaciones pueden unirse a su vez, ¿para qué? Para formar confederación. Por lo tanto, las confederaciones es la unión de varias federaciones. Las federaciones, como las confederaciones, tienen derecho de afiliarse a organismos internacionales de trabajadores o de empleadores. Las federaciones, como las confederaciones, tienen derecho igualmente a una personería jurídica. Tienen derecho a desempeñar las mismas funciones que cumplen los sindicatos, a excepción de la declaratoria de huelga. Las federaciones y confederaciones no pueden declarar huelga. Esa facultad solo la tienen los sindicatos, o sea, los organismos de primer grado, los sindicatos. Ahora, las confederaciones, si los estatutos la autorizan, pueden afiliar a sindicatos, o sea, lo dice el artículo 417. ¿Y cuáles son las atribuciones y confederaciones? Las atribuciones de las federaciones y confederaciones nos dice que en las normas estatutarias, en los estatutos de la federación o confederación, puede consagrar como función el de tribunal de apelación. ¿Para qué? Para que resolver aquellas medidas disciplinarias que ha impuesto un sindicato a un afiliado. Por consiguiente,
una sanción que le imponga un sindicato a un afiliado, este puede apelar a la federación o confederación donde esté afiliado el sindicato. Ellos siempre y cuando los estatutos ordenan que esa federación o confederación resuelva el recurso de apelación. Igualmente pueden resolver los conflictos que surgen entre los miembros de un mismo sindicato por razón a las decisiones que tome la junta directiva, como también las discrepancias que surjan entre dos o más sindicatos que estén afiliados a esa federación o confederación. Entonces, para formar una federación y confederación se requiere un número de sindicatos o federaciones. El decreto 1072 del 2015 nos dice que para fundar una federación local o regional de trabajadores se requiere un mínimo o un número no inferior a 10 sindicatos. Para formar una federación profesional, industrial o también nacional se requiere un mínimo o un número no inferior a 20 sindicatos. Y para formar una confederación se requiere un número de federaciones de 10. Entonces tenemos, hasta ahora lo visto, para formar o fundar un sindicato, 25 trabajadores. Para fundar una subdirectiva seccional se requiere de 25. Para fundar un comité seccional, de 12. Para fundar una federación local o regional, de 10 sindicatos. Para fundar una federación profesional o industrial y nacional se requiere de 20 sindicatos. Y para fundar una confederación se requiere de por lo menos mínimo de 10 federaciones. Para fundar una federación se requiere que los sindicatos estén representados por un delegado en la asamblea de fundación de la federación o confederación, que estén representados por un representante, un delegado. Para el caso de la federación, un representante o delegado del sindicato del cual quiere hacer parte de la fundación de la federación. Para el caso de las confederaciones, la federación tiene que nombrar su representante o delegado para que participe en la asamblea de fundación ¿de qué? De la confederación. Entonces, la asamblea general debe nombrar ese delegado y por ende queda autorizado ¿para qué? Para suscribir el acta de fundación de la asamblea de fundación de esa federación, confederación. ¿Qué debe contener el acta de fundación de la federación o confederación? Dice: nombre y domicilio de la federación y confederación. Nombre que debe llevar la federación, nombre que debe llevar la confederación y por ende sus domicilios. Nombre y domicilio de cada organización afiliada. En este caso, si se funda la federación, sería el nombre y domicilio de cada sindicato que está participando en la asamblea de fundación. Si se trata de la fundación de una confederación, sería el nombre y domicilio de la federación que está participando en la fundación de la confederación. Tercero,
número y fecha de la resolución de reconocimiento de la personería jurídica de cada organismo sindical. Cuando se funda un sindicato, dice la ley, dentro de los 5 días siguientes deben hacer la solicitud ante el Ministerio del Trabajo. ¿Para qué? Para la inscripción en el registro sindical. Cumplió el trámite con todos los requisitos, el Ministerio expide una resolución donde ordena la inscripción y registro sindical. Es esta resolución que está exigiendo la ley, que debe figurar en el acta de constitución. Lo mismo sucede para la federación. Fundada la federación, se debe llevar la solicitud ante el Ministerio del Trabajo con sus correspondientes documentos. ¿Para qué? Para que la escriban. Y el Ministerio expide la resolución de inscripción en el registro sindical. Cuarto, número y fecha del diario en que se publicó la resolución. ¿Cuál resolución? La que hablamos ahora, la que expide el Ministerio. El Ministerio, entonces, expedida la resolución, una vez ejecutoriada, se le entrega copia a la federación o confederación. ¿Para qué? Para que las publique. Para el caso en el que estamos hablando, para el acta, allí se anotará el diario, el periódico, donde se publicó la resolución de inscripción y del sindicato, donde se ordenó la inscripción en el registro sindical del sindicato. Para el caso de la federación, cuando se estaba fundando, entonces sería número y fecha del diario donde se publicó la resolución, donde el Ministerio ordenó la inscripción de la federación. Bueno, los nombres y cédulas de los miembros de la Junta Directiva Provisional nombrada, y si fuera el caso, la empresa o empresas donde trabaja. Nombres y cédulas de los miembros de la Junta Provisional. Para ser miembro de la Junta Directiva o Comité Central o Comité Ejecutivo de una federación o confederación, ¿qué exige la ley? Que además de los requisitos que exijan los estatutos, exigen que el miembro que va a ser parte de esa junta directiva debe de pertenecer a una de las organizaciones afiliadas. ¿A qué? A la federación o confederación. Es decir, si va a ser parte de la junta directiva de una federación, tiene que ser afiliado a un sindicato. Si se trata de una confederación, tiene que ser afiliada el sindicato a una federación para que ese miembro que va a ser de la junta directiva lo pueda hacer. Dice, a falta de esta exigencia, invalida la elección. Pero la ley trae una excepción para estos casos. Dice, cuando se compruebe debidamente que el trabajador está amenazado, ha sido despedido o perseguido debido a su actividad sindical, se le exonera la exigencia de la afiliación al órgano sindical para ser parte de la Junta del Sindicato. Entonces, si él demuestra que está amenazado, que fue despedido o perseguido por su actividad sindical, puede pertenecer a la Junta Directiva, siempre y cuando demuestre ese hecho y sea declarado por mayoría absoluta por la Asamblea General. Cuando se funda una federación, una confederación, se le debe dar noticia, o sea, se le debe notificar al empleador y al inspector del trabajo. Se le deben de notificar. Principalmente en lo que respecta a la junta directiva, sea provisional o no. Siempre se le debe notificar al empleador
toda elección de una junta directiva, sea provisional o no sea provisional, o cualquier cambio de un miembro de la junta directiva, se le debe notificar al empleador como al inspector del trabajo. En ese caso, ¿para qué se le notifica al empleador principalmente? Para efectos del fuero sindical, porque esos miembros de la junta directiva de la federación o confederación también gozan del fuero sindical. Dijimos ahora que fundada la federación o fundada la confederación, ellos tienen 5 días. ¿Quiénes son ellos? Uno de los miembros de la junta directiva, el presidente, el secretario, el fiscal, el tesorero, cualquiera de ellos, a presentar la solicitud ante el Ministerio del Trabajo. ¿Para qué? Para efectos del registro sindical, es decir, para obtener, en otras palabras, la personería jurídica. Esa solicitud la deben presentar dentro de los 5 días siguientes a la fundación de la federación, confederación. 5 días. ¿Ante quién? Ante el jefe de la División de Reglamentación y Registro Sindical del Ministerio del Trabajo. Solicitud. Se entiende que la solicitud debe ser y por escrito. ¿Y qué requisitos o anexos se le debe presentar con la solicitud al Ministerio del Trabajo? Nos dice el acta de fundación suscrita por los asistentes con indicación de su documento de identidad. Segundo, copia del acta de elección de la Junta Directiva Provisional con los mismos requisitos. ¿Cuáles? Documentos de identidad. Tercero, copia del acta de la Asamblea donde fueron aprobados los estatutos. Cuarto, un ejemplar de los estatutos de la federación o confederación, autenticados por el secretario. Y la nómina de la Junta Directiva Provisional y su documento de identidad. Presentar la solicitud ante el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo tiene 15 días para darle trámite. Y dentro de esos 15 días, ¿qué hace el Ministerio? Puede admitir la inscripción, puede objetar, o sea, hacerle objeciones a la solicitud de inscripción o negarla, negar el registro sindical. En caso de que la solicitud no reúna los requisitos de ley, entonces el Ministerio del Trabajo le puede formular objeciones a esa solicitud y lo hacen por escrito. ¿Para qué? Para notificarle al sindicato para que haga las correcciones a esa solicitud, a esas observaciones que le ha hecho el Ministerio del Trabajo. El Ministerio le da un tiempo prudencial. Una vez efectuadas las correcciones por parte de la federación o confederación, el Ministerio tiene 10 días para ordenar la inscripción en el registro sindical. El Ministerio del Trabajo, dijimos que ya tendría 10 días para ordenar la inscripción una vez que la federación o confederación ha hecho las correcciones. Ahora, si el ministerio no se pronuncia dentro de los 15 días hábiles o 10 días hábiles, no se pronuncia, entonces, ¿qué dice la ley? Que la federación o confederación queda inscrita automáticamente en el registro sindical. ¿Y qué causales consagra la ley para negar el registro sindical? Porque es una de las opciones que tiene el Ministerio. Dijimos,
Cuando presentan la solicitud, el ministerio entre los 15 días puede ordenar la inscripción, hacerle objeciones a la solicitud de inscripción y negar la inscripción. ¿Cuándo la puede negar? ¿En qué caso? Nos dice, cuando los estatutos de la organización sindical, en este caso de la federación o confederación, sean contrarios a la Constitución o a la ley. Segundo, cuando la federación o confederación en su número esté constituida por un número inferior al señalado en la ley. Ahora, cuando el ministerio incumple términos, o sea, el funcionario encargado de hacer el trámite de la inscripción en el registro sindical, incumple los términos, o sea, los 10 días o los 15 días, incurre una sanción como causal de mala conducta, que es, y su sanción se cumple por intermedio o con arreglo al régimen disciplinario vigente. Una vez que el ministerio haya expedido la resolución de inscripción en el registro sindical, la federación o confederación tiene 10 días, dentro de los 10 días siguientes a su ejecutoria, deben publicar la resolución en un diario de amplia circulación. Tienen que publicar la resolución dentro de los 10 días siguientes a su ejecutoria. Tienen que publicarla en un diario de amplia circulación por una sola vez. Una vez publicada la resolución en un diario de amplia circulación, se debe llevar el ejemplar dentro de los 5 días siguientes al Ministerio del Trabajo. ¿Y ello para qué? Para cumplir con el requisito de la publicidad. Ahora, ninguna federación de trabajadores o confederación, ninguna confederación de trabajadores podrá admitir como afiliada a una federación, a un sindicato, una subdirectiva sindical, un comité seccional que estén afiliados a otra confederación de la misma naturaleza. Igual sucede con la federación. Ninguna federación podrá admitir como afiliado a un sindicato, a unas subdirectivas, a un comité seccional, que se encuentren afiliados a otra federación de la misma naturaleza. Ahora, las subdirectivas seccionales o comités seccionales no pueden afiliarse a una confederación o federación aisladamente. Tienen que pedir autorización de la Junta Directiva o Asamblea General del sindicato. Tienen que pedir autorización antes de afiliarse a una federación o confederación. Tienen que pedir permiso. ¿Quién? Una subdirectiva o un comité seccional. ¿A quién se le pide? A la Junta Directiva del sindicato principal o a la Asamblea General. Lo dice el decreto 1072 del 2015. Las federaciones y confederaciones, ¿qué hacen? Le prestan asesoría a las organizaciones que están afiliadas a ellas. Una confederación puede asesorar a una federación. Una federación puede asesorar a un sindicato. Una confederación puede asesorar a un sindicato. ¿Sí? Pueden asesorar a sus organizaciones afiliadas. ¿Ante quién? Ante los empleadores. En la tramitación de conflictos individuales o colectivos. También podrán ejercer el derecho de asesoría ante los funcionarios del Ministerio del Trabajo, ante las demás autoridades o ante terceros, respecto de cualquier reclamación. Lo dice el artículo 426
y el decreto 1072 del 2015. Igualmente prestan asesorías ante el Ministerio del Trabajo para cuando ellos lo hacen, la federación o confederación debe acreditar ante el funcionario del ministerio que la organización a la cual ellos están representando figura inscrita en la federación o confederación y que él es miembro de la junta directiva de la federación o confederación. ¿Y quién es él? O sea, la persona que está haciendo la diligencia ante el Ministerio del Trabajo y que está representando a un órgano sindical afiliado a él. Para demostrar que él es miembro de la junta directiva, basta una constancia que expida el secretario de la federación o confederación, secretario. Las federaciones y confederaciones, también como los sindicatos, deben tener sus estatutos, y ellos los redactan libremente. La ley le da facultad a ellos para redactarlos en forma libre, los estatutos como los reglamentos administrativos. ¿Qué debe contener un reglamento? La ley tiene unos requisitos mínimos de lo que debe contener unos estatutos. Lo dice el artículo 425, nos dice, debe tener el nombre de la federación o confederación, según el caso, el periodo de las juntas directivas o comités ejecutivos, la modalidad de su elección, la integración de los mismos, el quórum y la periodicidad de las reuniones, de las asambleas y o congresos, la vigencia de los presupuestos y los requisitos para la validez de los gastos. Toda modificación que haga la federación o confederación de los estatutos debe ser aprobados en asamblea general, toda modificación. Y esa modificación que haya sido aprobada en asamblea general debe ser remitida ¿a quién? Al Ministerio del Trabajo para su registro dentro de los 5 días siguientes a su aprobación. A ello se debe anexar copia de la Asamblea General donde se aprobaron las reformas, los estatutos reformados y sus modificaciones. Ahora veremos los permisos sindicales. Estos permisos sindicales generalmente es para los directivos sindicales. ¿Y qué son los permisos sindicales? Tenemos esta definición. Dice, son autorizaciones de ausencia laboral para algunos de los trabajadores afiliados designados como directivos para poder cumplir funciones de representación del sindicato, por lo regular o durante el proceso de negociación colectiva. Esto tiene su fundamento en el artículo 39 de la Constitución Nacional e igualmente en la recomendación 143 de la OIT, que nos dice sobre la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa. Su conveniencia la resaltó la Corte Constitucional en sentencia 322 del año 1998. Los trabajadores del sector privado tienen derecho igualmente a los permisos sindicales en virtud de las disposiciones consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo y otras disposiciones. Igualmente, los trabajadores oficiales también tienen derecho a los permisos sindicales. Y esos trabajadores oficiales, como ya hemos visto, están facultados para presentar pliego a peticiones, suscribir convenciones colectivas y por ende para este trámite también tienen autorización o permiso sindical cuando hay conflictos colectivos.
En cambio, en los empleados públicos pueden tener permisos sindicales, pero tienen que ser solicitados, como dice, vamos a verlo, pero para los casos que solamente les sean aceptados por el empleador. Encontramos una norma sobre los permisos sindicales, sea para el trabajador oficial, sea para el trabajador oficial y sea para el trabajador empleado público, o sea, para los sindicatos de empleados públicos. En el Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 57, ordinal sexto, el artículo 57 nos dice las obligaciones del empleador. ¿Qué obligaciones tiene frente a los trabajadores? Dice, le impone al empleador el deber de concederle a los trabajadores, regulados por el Código, permisos para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización, los cuales deben limitarse a lo necesario y acordarse con el empleador cuyo tiempo no puede ser objeto de descuento salarial alguno o de compensación con trabajo. Entonces, todo permiso sindical debe ser solicitado al empleador. Si éste lo considera que no es necesario, entonces lo puede negar, porque el mismo artículo, o en su numeral, artículo 57, en su numeral sexto, lo autoriza al empleador a concederlo o a negarlo. Antes exigía que cuando se daban los permisos sindicales, el trabajador debía de compensar el tiempo por el cual duró el permiso sindical. Eso fue suprimido o declarado inexequible, mejor, en la sentencia 930 del 10 de diciembre de 2009. Bueno. El ordinal octavo del decreto 2127 de 1947 se refiere a los permisos sindicales que el empleador oficial le debe dar al trabajador oficial. Y dice, permitir a los trabajadores faltar a sus labores para desempeñar cualquier comisión sindical. Entonces, para este caso, el trabajador oficial debe también solicitarlo a su empleador oficial y este está en la obligación de concederle si lo considera pertinente. Igualmente, para el caso de los empleados públicos, el artículo 13 de la ley 584 de 2000 dice: las organizaciones sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas le concedan permisos sindicales. ¿Para qué? Para quienes sean designados por ellas puedan atender las responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical. Otra norma sobre los permisos sindicales lo encontramos en el decreto 2813 del año 2000, que es el reglamentario del artículo 13 de la ley 584 de 2000. Nos dice que se deben conceder permisos sindicales a los representantes de los sindicatos de empleados públicos, pero estos dirigentes que tienen permiso sindical tienen derecho no solo al permiso sindical, sino que gozan de fuero sindical. Además, esos permisos se pueden conceder o se conceden ¿para quiénes? Para los integrantes de los comités ejecutivos, las directivas y subdirectivas de confederaciones y federaciones, juntas directivas, subdirectivas y comités seccionales de los sindicatos, comisiones legales o estatutarias de reclamo, y los delegados para las asambleas sindicales y la negociación colectiva.
en ese caso, como habla el artículo, queda en cabeza del nominador de conceder el permiso y lo hace por medio de un acto administrativo. Bueno. El artículo 15 del decreto reglamentario 160 del 2015 también nos dice que en los términos de la Constitución Política, de la Ley 184 del 2000, del decreto 2813 del 2000, dice: los empleados públicos a quienes se le aplica el presente decreto, es decir, de los dirigentes sindicatos de empleados públicos, durante el término de la negociación gozan de las garantías del fuero sindical y permiso sindical, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.